Saludos. En esta ocasión veremos cómo le ha ido a la comunidad educativa en este año escolar, padres, maestros, estudiantes. Un año escolar marcado por la pandemia del coronavirus. Un año escolar calificado por el Ministerio de Educación como un éxito. Para analizar este tema contamos con el profesor Ramón Tejeda Reed, escritor, poeta, pero sobre todo maestro de vocación y oficio. Adelante, profesor. Quiero compartir con ustedes mis ideas en torno al sector de la educación. Tenemos un año y medio prácticamente paralizado, entre otras cosas porque nuestras autoridades, desde que llegaron ahí, le dieron prioridad a la cancelación, a la exclusión de profesionales, a la exclusión de profesores, de técnicos del área de la educación, y eso trajo como resultado la descontinuación de los planes que se estaban aplicando en el sector educación en la República Dominicana. Hubo ahí una ruptura inmediatamente. Y estamos hablando de decenas de miles de personas excluidas, técnicos, maestros y hasta conserjes, cosa inconcebible. Pero bueno, mucho más que eso. Todo este tiempo no ha servido ni siquiera para reparar todas las escuelas que había que reparar y poner a punto para el inicio del año escolar. No ha servido, no sirvió para eso. Todo este tiempo prácticamente perdido. De los dos últimos años escolares, porque estamos hablando de un año que terminó ahora en agosto y del medio año que les tocó, que les quedó a ellos del pasado, ¿no? Más o menos, que debieron evaluar lo anterior. No hubo evaluación, no ha habido evaluación. Y se dice que todo marcha a pedir de boca, pero no hay una evaluación, y esa es la realidad, una evaluación real. Además de las cancelaciones y además del abandono de las escuelas, se han producido serias amenazas a la institucionalidad y a los programas que se venían aplicando, como por ejemplo la amenaza de pasar por encima a la norma 0915, una norma que instituye no solo la evaluación, sino también la contratación de maestros por concurso y la evaluación de la excelencia, un programa de búsqueda de la excelencia. La norma 0915 que impide que los ministros y funcionarios altos puedan nombrar gente de dedo en un sector tan sensible de la realidad de cualquier país como lo es la educación. Ha habido una incapacidad total para garantizar un mínimo de presencialidad en las escuelas, cosa que no se vio en el sector privado, porque algunos colegios del sector privado con los que he tenido contacto, pues ellos han seguido de alguna manera un mínimo, han garantizado un mínimo de presencialidad, se han dado la maña, se han dado los recursos, se han dado el método, la forma de cada cierto tiempo a la semana reunir los cursos por pequeños grupos, evaluar, asignar. Esto no ha ocurrido en la educación pública. Desde el primer momento, el nuevo ministerio del cambio se mostró incapaz para cambiar y adaptarse a una nueva realidad. A pesar de que hablan del cambio, pero son incapaces de concebir el cambio, porque eso era lo que pedía el COVID-19. La COVID exigía un cambio en la forma de ver las cosas, un cambio en la forma de hacer las cosas, nunca dejar de hacerlas. Lo que sí vimos fue una fiesta de millones, miles de millones de pesos entregados a los medios de comunicación para una educación virtual que fue un gran fracaso porque nuestro país no estaba preparado para llevar a cabo esto
tal cual pretendieron hacer estas personas, y porque además la educación pública está dirigida a un público muy particular, porque la educación pública es la educación de los pobres de la República Dominicana y de cualquier país. La educación privada tiene siempre sus problemas resueltos, por eso siempre es bueno comparar, porque la educación privada es la educación de la clase media alta y la clase alta. Ellos no tienen problemas, ellos tienen internet 24 horas y la mejor, y tienen todos los recursos, y tienen el televisor y tienen el iPad y tienen esto y tienen lo otro. Quienes no tienen nada de eso son los pobres, son el 90%, el 95% de la República Dominicana, que es la educación pública. La educación pública es más del 90-95% de la educación en la República Dominicana, y quienes van ahí son los que no pueden pagarse una educación privada. Esa es la realidad. Ya vimos también cómo se sustituyeron los libros de texto por unos cuadernillos que al final del cuento nadie evaluó tampoco. Y unos cuadernillos además a los cuales se los denunció porque tienen contenidos realmente atrasadísimos y en muchos sentidos reaccionarios, que no tienen nada que ver con las tendencias que van siguiendo el desarrollo de la educación a nivel mundial. Se descontinuaron los planes de alimentación, de asistencia a las familias, y en muchos casos donde se continuaron con precariedad realmente asombrosa, una precariedad, una disminución de lo que se entregaba a las familias, y la disminución no solo de la cantidad, sino de la calidad también. Y todo el mundo sabe que el mal comido no piensa. Y todo el mundo sabe ahora porque muchos niños, muchos jóvenes están en las calles de la República Dominicana con el limpiabota, vendiendo dulce, haciendo cualquier cosa. Eso se debe en buena parte al fracaso del año escolar y al fracaso de las nuevas autoridades de educación, que llegaron con la idea de cambiarlo todo. Como ellos son el cambio, cambiaron todo, pero lo cambiaron para peor. Da pena ver a ciertas comunidades del país reclamando que se limpien las escuelas, que se pinten las escuelas, que se pongan a tono para volver ya a la presencialidad, aunque sea con las limitaciones que sea. Da pena ver y da pena oír las denuncias de problemas en esos mismos recintos escolares, pero sobre todo también da pena ver que no se continuó y no se terminaron las escuelas que estaban en fase de terminación al final del gobierno, del último gobierno del presidente Danilo Medina, cuando quedaron cientos, diría que decenas de escuelas que estaban en su fase final, han sido incapaces de terminarla para que la población estudiantil vaya a sus nuevas escuelas, sus nuevos recintos escolares. La realidad es que cuando se haga una evaluación objetiva que incluya a todos los sectores que tienen que evaluar la educación y que lo hacen con mucha frecuencia o con la frecuencia que deben hacerlo, cuando se haga esa evaluación sabremos qué es lo que habrá pasado, porque lo que ha pasado en este año escolar es que hemos perdido mucho de lo que se había conseguido, de lo que se había logrado en los 8 años anteriores. Esa es la realidad que puedo percibir en la educación en la República Dominicana en este primer año de cambio de reversa, de cambio hacia atrás, de mucho hablar y de poco hacer, de mucho ruido y de pocas nueces. Gracias. Les invitamos a seguirnos en redes sociales como @ojalamultimedia y a suscribirse en este canal.
Espere la próxima entrega de estos encuentros en Ojalá. Hasta la próxima.